Vamos a pasar, hermanos, a la palabra de esta mañana. Sean todos bienvenidos. Y vamos a revisar el día de hoy un tema muy importante, un tema, yo podría decir, amplio en tema doctrinal, sin embargo muy necesario. El día de hoy nos encontramos allá afuera en las religiones, se recuerda o se celebra, se conmemora el día de hoy la resurrección de Cristo. Y justamente pues aprovechando este momento de recordar que Jesús se levantó de entre los muertos, es que el día de hoy justamente quiero hablar y abordar este tema que he titulado la resurrección, la ascensión y la glorificación de Cristo. Son tres temas prácticamente en uno. Obviamente anticipo, es un tema bastante largo, amplio para considerar. No creo poder terminarlo en una enseñanza. Sin embargo, mi objetivo con este tema, por un lado, quiero que podamos entender la importancia de la resurrección de Cristo, así como entender cuáles son las implicaciones o el significado que encierra el hecho de que Cristo haya subido a los cielos una vez resucitado y se haya sentado a la diestra de Dios el Padre. Voy a responder dos preguntas básicamente. ¿Por qué estos hechos son tan cruciales para la fe cristiana? Número uno. Y número dos, ¿qué implicaciones tiene estas verdades para nuestra vida y para nuestro caminar diario? Básicamente son las dos preguntas que vamos a responder con la ayuda de Dios a través de este estudio. Pero vamos a abrir la escritura, por favor, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11, por favor. Vamos a dar lectura a esta primer pasaje de la escritura, porque aquí incluso se encierra, se resume lo que vamos a estar revisando a lo largo de esta enseñanza. Dice así la escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En estos versículos lo que nosotros estamos leyendo es justamente la obra redentora maravillosa que el Señor Jesús vino a echar a andar en esta tierra. Estando allá en sus cielos, recibiendo su alabanza, la gloria de sus ángeles, dice la escritura que no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino más bien él se despoja de su, vamos a entenderlo de esta manera, de su divinidad, y toma una forma humana muy semejante a la de nosotros, con nuestras limitantes, con nuestras carencias, con nuestras, con muchas situaciones que pues humanamente nos aquejan, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús toma una forma humana muy semejante a nosotros y se hace obediente hasta ir a la muerte, pero no cualquier muerte, hasta la muerte de cruz. Sin embargo, justamente después de esa muerte, obviamente Él resucita y entonces asciende a los cielos, es exaltado hasta lo más alto, aquí dice hasta lo sumo, ¿verdad? O sea, en un lugar muy alto, y estando en ese lugar alto se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y cuando nosotros nos referimos a doblar nuestra rodilla, no es otra cosa más que a rendir adoración a Dios. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que un día se le adorará, y bueno, nosotros le adoramos desde ahora, pero llegará un día en el cual se le adorará, toda rodilla se va a doblar ante
Jesús, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Estamos claros? De tal forma que el día de hoy quiero pues abordar estos temas, y vamos a hacer una oración para pedirle a nuestro Dios su bendición, su ayuda, que nos hable. Yo te pido ahí que en tu lugar le digas al Señor: abre mi entendimiento, abre mi mente, abre mi corazón, porque estos temas que vamos a compartir el día de hoy son la base de nuestra fe cristiana. Vamos a hacer una oración. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en este lugar, porque hemos alabado tu nombre, Señor, y ciertamente los primeros bendecidos somos nosotros. A pesar de que venimos a reconocer tu grandeza, a pesar de que venimos a exaltarte por quien eres, por tus hazañas portentosas, cuando levantamos nuestra voz y nuestro corazón se une a esa gratitud que sale de lo más profundo de nuestro ser, recibimos bendición nosotros, Señor amado. Por eso hoy te damos gracias, porque sabemos tú estás aquí, Señor, y te pedimos: háblanos con tu palabra, Señor. Que tu palabra el día de hoy venga a descubrir, a quitar cualquier oscuridad, y que puedas a través de tu palabra hablarnos a nuestro corazón en torno a estos temas tan importantes. Envía tu buen espíritu en este lugar, que Él sea el que nos lleve a toda verdad y que exalte mucho al Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a comenzar por la primer verdad, que es una doctrina fundamental para la iglesia, y es la resurrección de Jesucristo. Vamos a abrir la escritura, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer 2 versículos solamente, versículo 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Fíjate, vuelvo a repetir estos 2 versículos, porque de aquí vamos a desprender todo el mensaje. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Número 1, lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en este momento. De hecho, si tú te dedicas a leer el capítulo 15 de Primera de Corintios, te vas a dar cuenta de que es una disertación, ¿sí?, completa que estaba haciendo el apóstol Pablo para demostrar la certidumbre de la resurrección del Señor Jesús. Y de alguna manera, en aquel tiempo, pues había ideas y falsas creencias, ¿verdad?, que negaban la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, el apóstol Pablo escribe en el versículo 3: porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Y cuál es por decirlo de esta manera, la consecuencia devastadora que podríamos nosotros sufrir? Dice el versículo 14: y si Cristo no resucitó, porque obviamente se entiende que no había resurrección de muertos según algunas ideas falsas que estaban circulando en aquel entonces. Si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Dicho en otras palabras, si Cristo no resucitó, si Cristo no se levantó de entre los muertos, entonces ¿para qué predicamos? Entonces, ¿qué es lo que tú estás creyendo? ¿Estamos de acuerdo? El razonamiento que está haciendo el apóstol Pablo. De tal manera que si Cristo no se levantó de entre los muertos, seríamos los seres más dignos de conmiseración. En otras palabras, seríamos los seres más dignos de lástima. Seríamos la raza más desdichada del universo, porque aquel Salvador, aquel Mesías que vino de los cielos, no se hubiese podido levantar de entre los muertos, y entonces estarían sus restos ahí en la tumba, estaría él sepultado, y entonces solamente se hubiese tratado de solamente un gran hombre, pero hasta ahí nada más. Una persona que tuvo buenas intenciones, que dijo ser el Salvador del mundo, pero pues que sus restos se siguen en la tumba, entonces todas sus palabras hubiesen perdido peso. ¿Estamos de acuerdo?
Esta es la importancia justamente del tema que estamos desarrollando. Por lo tanto, hoy quiero, con la ayuda de Dios, demostrarte cómo Cristo, al levantarse de la tumba al tercer día, tal y cual Él lo había predicho, Él lo había declarado a sus discípulos, demostró ser el Dios todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Él se levanta de entre los muertos, Él nos está demostrando algo. Hay muchas verdades contenidas en esta doctrina. Él nos está demostrando que es tan poderoso que ni la misma muerte lo pudo retener. ¿Estamos claros? ¿Y por qué no lo pudo retener? Bueno, porque Él es la esencia de la vida. ¿De dónde viene la vida? De Dios. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que la muerte no pudo retenerlo. Y si Él se levantó de la muerte, tal y cual lo había dicho Él, entonces sus palabras son ciertas, son verdaderas. Y todo lo que Él declaró, entonces tendrá su cumplimiento. Y si Él se levantó de la muerte, entonces es poderoso también, escúchame bien, para levantarte el día de mañana, que seas llamado a la presencia de Dios, para levantarte de entre los muertos a todos aquellos que creen en Él. En una ocasión, un hombre llamado Josh McDowell, que es uno de los apologistas que todavía tenemos en nuestros días, él comentó lo siguiente. Él dijo: la resurrección de Cristo o bien es uno de los fraudes más grandes de la historia, o es el hecho más extraordinario de todos los tiempos. Fíjate lo que dijo este hombre. La resurrección de Cristo, que por cierto, nada más como un comentario, Josh McDowell era un ateo, era un incrédulo. Y él dijo: yo voy a demostrar que la persona de Jesús no es otra cosa más que un fraude, y empezó a hacer sus investigaciones, y el resultado de sus investigaciones lo llevó a creer en Jesús, y después se convirtió en un apologista, es decir, una persona que debate, ¿verdad?, con aquellos que no creen, para demostrarles por qué están en un error. De tal manera que este hombre dijo en uno de sus libros: la resurrección de Cristo, dice, o bien es uno de los fraudes más grandes de la historia, o es el hecho más extraordinario de todos los tiempos. Y bueno, como cristianos nosotros nos quedamos con la segunda afirmación. Sin lugar a dudas, resurrección de Cristo es el hecho innegable, es el hecho irrefutable de que Cristo se levantó de la tumba, con todas las implicaciones que esto conlleva. Vamos a ver varios puntos que para mí son importantes considerar. Lo primero es que vamos a entender que Cristo sí murió, porque hay muchos escépticos que dicen que Cristo solo se desmayó en la cruz. Imagínese usted la barbaridad, pero con el objetivo de desacreditar el que Cristo estaba en la cruz, ¿verdad? Y bueno, que llegó un momento en que se desmayó por el calor, etcétera, etcétera. Y dicen: bueno, solamente lo bajaron desmayado, y ya en la tumba, bueno, se recuperó y se levantó. Entonces yo quiero decirte, esa es una de las cosas más absurdas que podemos nosotros escuchar, porque eso no nos deja ver la Escritura. Vamos a ver varios aspectos de lo que el Señor Jesús padeció, de los sufrimientos que nos testifican su muerte. Ahora lo voy a ir mencionando. Todo esto usted lo puede revisar en los capítulos de los evangelios que hablan de estos sufrimientos. Número 1, la Biblia nos deja ver los diferentes castigos que cayeron sobre el Señor Jesús. La noche que fue apresado, lo llevaron ante el sumo sacerdote, y bueno, sabemos que le hicieron un juicio injusto, etcétera, etcétera. Al día siguiente, el sumo sacerdote llamado Caifás lo manda con los gobernantes de aquellas tierras, uno de ellos llamado Poncio Pilato, y sabemos todo lo que le hicieron, todo lo que sufrió el Señor Jesús. ¿Qué pasó cuando el Pilato se acobarda ante la muchedumbre que gritaba: crucifícale, crucifícale? Este hombre sabía que Jesús era un hombre justo. Sin embargo, por la presión, pues él no quiso contradecir a la multitud que estaba reunida. Y bueno, pues obviamente sabemos la historia. Empezó a decir: bueno, tenemos a Barrabás, que era un homicida, y del otro lado tenemos a Jesús, ¿verdad? ¿A quién de los dos quieren que yo lo suelte?
Tal vez pensando Pilato, seguramente la gente va a decir a Jesús, y entonces ya me libro de este problema. Sin embargo, la gente empezó a gritar: suéltanos a Barrabás. Y decía Pilato: pero ¿qué haré de Jesús, llamado el Cristo? Y decía la gente: crucifícale, crucifícale. Yo no sé si tú sabías, pero en aquel tiempo la crucifixión era una de las torturas más crueles, y que solamente algunos delincuentes, los más peligrosos, eran llevados a la cruz. Era una de las torturas más terribles, morir por crucifixión. De tal manera que ante la presión que ejerció la gente sobre Pilato, este hombre se lava las manos y entrega a Jesús para ser flagelado en sus espaldas, para ser crucificado. Y dice la escritura que lo agarraron, lo empezaron a bofetear, a dar puñetazos en la cara, lo llevaron al pretorio, donde pues podemos entender, abrazaban un pilar ancho, ¿verdad? Donde tenían las manos pues encadenadas a ese pilar, la espalda descubierta, sin ropa, y el soldado se paraba detrás de la víctima con un látigo especial que tenía 7 tiras, y en cada punta de esos cueros que estaban amarrados a ese palo de látigo, ¿verdad?, en las puntas de esas tiras tenían trozos de metal o de hueso que al blandir ese látigo llegaba a las espaldas y se incrustaban en la piel de la víctima que estaba siendo flagelada, y de tal manera que arrancaba, desollaba literalmente la espalda del que iba a ser crucificado. Hay algunos registros históricos que incluso dicen que muchos de los reos quedaban muertos simplemente por los latigazos, porque en ocasiones el soldado, pues ya mirando cómo brotaba la sangre, pues empezaba a entrar en euforia, ¿verdad? Y agarraba y le daba más fuerte, y en ocasiones el látigo no le daba en la espalda, sino que le daba en el estómago, y pues le abría incluso, y quedaban muertos ahí. No fue el caso del Señor Jesús, pero lo que sí fue real es los latigazos que recibió en la espalda. Te puedes imaginar cuánta hemorragia, cuánta sangre no debió haber salido de las espaldas laceradas. No solamente eso, nos dice también la escritura que le pusieron una corona tejida de espinas. Las espinas en Medio Oriente, si tú revisas algún documental, pues te vas a dar cuenta que eran más o menos así de largas y firmes, ¿verdad? Entonces tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, porque dijeron: usted es un rey y aquí está su corona. Y con un palo llegaban y le azotaban para clavarle la corona en las sienes. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nuestra cabeza es muy sensible y muy escandalosa, permítanme decirlo de esta manera. Cuando tenemos una pequeña cortadita, ¿ha visto usted cuánta sangre no escurre de la cabeza? Ahora imagínense todas las espinas clavadas, no solamente en la frente, en las sienes, en la nuca del Señor Jesús, y todavía clavadas con ese palo, de tal manera que las heridas en la cabeza provocaron hemorragias muy abundantes. No solamente eso, además también las manos, particularmente las muñecas, porque el clavo no se ponía en la palma, se ponía en la muñeca, porque aquí tenemos 2 huesos que hacen que la persona que está crucificada, pues obviamente 60, 70, 80 kilos, pues si la ponían aquí el clavo se podía pues romper, ¿verdad? Y caerse, de tal manera que ponían el clavo aquí entre las muñecas. Y yo no sé si usted sepa, pero aquí tenemos arterias, ¿sí?, principales. Cuando las personas de repente quieren terminar con su vida, se cortan aquí. ¿Por qué? Pues porque tenemos una arteria principal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces imagínense el clavo atravesando las 2 muñecas y atravesando los pies, perforándolos, y de alguna manera yo me puedo imaginar abundante hemorragia estaba provocándole al Señor Jesús. Estas hemorragias fueron las que le llevaron a decir en Juan capítulo 19, versículo 28, solamente anótelo, dijo el Señor Jesús cuando ya estaba en la cruz: tengo sed. Yo no sé si usted sabe o sabía, pero una persona que está sometida a hemorragias tiene una sed intensa, porque la sangre obviamente se está saliendo del cuerpo y el cuerpo empieza a exigir líquido,
¿sí? Empieza la persona a tener abundante sed, y esa tengo sed, esa expresión del Señor Jesús nos deja entender que la hemorragia que él había tenido, espalda, cabeza, manos y pies, había sido abundante. Pero no solamente eso, si seguimos avanzando en los relatos bíblicos, nos vamos a dar cuenta de que no solo fue la hemorragia, sino también cuando llegó el Señor Jesús y lo pusieron manos y pies en el madero, lo levantan y queda él en esa posición del crucificado. No era una posición de T, como en muchos lugares, ¿verdad? Tienen sus crucifijos, sus imágenes, y está así, un crucificado así, en posición de T. No, así no era la posición. Imagínense, nada más tener vamos a decir, el clavo atravesando los dos pies, junto los pies en un punto. Imagínense, ahí estaban recargado todo el peso del cuerpo, y de las manos también se sostenía. Imagínense, no era una posición de T, era una posición de Y hacia abajo y hacia el frente, de tal manera que el crucificado moría por asfixia, porque de alguna manera esa posición lo que hacía es que sus pulmones se comprimían y por consiguiente se llenaban de dióxido de carbono y morían por asfixia. ¿Sí? El Señor Jesús estuvo crucificado en esa cruz 6 horas. Imagínate, no media hora, no 5 minutos, 6 largas horas crucificado el Señor Jesús. Cuando algunas, vamos a decir, penas de muerte que se pueden tener, por ejemplo, cuando la persona dice va a morir ahorcado, ¿cuánto crees que dura una persona? Le ponen el lazo y le quitan, no sé, la silla en la que está parado, y empieza ahí a perder el oxígeno. ¿Cuánto te gusta? ¿1 minuto? ¿Medio? ¿2 minutos? Bueno, vamos a ser benignos, 5 minutos, pero ya murió. El Señor Jesús no fueron 5 minutos, fueron 6 horas crucificado en la cruz. Y dice la Escritura, de hecho, que los huesos iban descoyuntando. Pues obviamente, imagínate, teniendo el soporte en los pies y en las manos, pues empezaban a sentir falta de aire. Lo que hacían era impulsarse con los pies, ¿sí? El del clavo que estaba ahí, jalarse con las manos, pararse un poquito así, tomar un respiro, 2 respiros y dejarse otra vez caer. O sea, y era un trabajar constante en esa posición. Otra prueba más de que el Señor Jesús sí murió fue que cuando los soldados romanos, que eran los especialistas en infligir este tipo de castigos, miraron a Cristo, dice la Escritura, que lo vieron ya muerto y no hubo necesidad de quebrarle las piernas. En aquel entonces, cuando estaba un crucificado, tenían un instrumento, era un tipo martillo, y que utilizaban para llegar, y cuando el crucificado estaba ahí colgado ya varias horas, agarraban ese instrumento y le pegaban en las piernas y le quebraban los huesos de las piernas. ¿Para qué hacían esto? Para que ya no tuvieran el soporte de las piernas y ya no se pudieran impulsar hacia arriba para tomar aire y murieran rápidamente asfixiados. Sin embargo, cuando llegaron a Jesús, lo vieron ya muerto. Sin embargo, algo importante que nosotros necesitamos entender es: cualquier soldado romano que dejara con vida a un reo, estaba condenado él a pagar en su lugar. Era vida por vida, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los soldados tenían que asegurarse que efectivamente estuviera muerto Jesús. De tal manera que aquí viene otra prueba de que Cristo sí murió. Un soldado traspasó su costado con una lanza. Dijeron, ya está muerto, no le quiebren las piernas. Pero para asegurarse, agarran la lanza y desde abajo, ¡pras!, insertan en su costado la lanza, traspasando su costado. Y dice la Escritura, obviamente, que de la herida brotó agua y sangre. Este pasaje sí vamos a leerlo, por favor, en Juan capítulo 19, versículo 31 en adelante. Estamos en el primer apartado
demostrando que Jesucristo sí murió. Estoy explicando las diferentes causas que lo llevaron a la muerte: hemorragia, cabeza, espalda, manos, pies. Además, los soldados dieron testimonio y, por si fuera poco, le atravesaron el costado con una lanza. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Acuérdense que el Señor Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores. Entonces le quebraron las piernas a los dos malhechores. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Hasta ahí solamente leemos. La pregunta es: ¿quién podría sobrevivir a la herida de lanza? Nadie, ¿sí? Por si fuera poco, después de bajarlo de la cruz, lo llevaron al sepulcro, que era una especie de cueva hecha en la roca, donde pusieron el cuerpo del Señor Jesús y lo envolvieron en vendas, sudarios, ¿sí? Y le pusieron ahí algunas especias aromáticas, como 100 libras, equivalente a 45 kilogramos. O sea que el Señor Jesús estuvo envuelto ahí en sábanas, en vendas, como se solía enterrar en aquel tiempo. Juan capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Qué otra cosa? Por si fuera poco, también los principales sacerdotes fueron con Pilato a pedirles que pusiera una guarda para evitar la extracción del cuerpo y que se dijera el día de mañana que había resucitado. Mateo 27, versículo 62 en adelante. Dice: al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué sucedió? Pues obviamente van los sacerdotes con Pilato y le dicen: necesitamos que tú pongas seguridad para que el día de mañana no vaya a esparcirse un rumor de que Jesús resucitó cuando los discípulos roben el cuerpo. De tal manera que Pilato concede la guardia. Van los sacerdotes, yo me puedo imaginar, remueven la piedra, ven el sepulcro, sí, ahí está el cuerpo, ponen la piedra de nuevo y ponen los sellos, ¿sí? Ponen los sellos, que era, vamos a decirlo, un delito
quebrantar, violar esos sellos. Ahora, algunas inconsistencias, porque esta fue la mentira que comenzó a difundirse una vez que el Señor Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Qué dijeron los sacerdotes? Los discípulos robaron el cuerpo de noche. Y quiero decirte, esto no pudo ser así. ¿Por qué no pudo ser así? Porque los mismos discípulos estaban apesadumbrados por lo que había acontecido. Dime si no es cierto. Al grado incluso de querer volver a sus propias vidas de antes. Ellos pensaban que todo había terminado. Hasta ese momento ellos no habían comprendido lo que Jesús les había dicho de que al tercer día iba a resucitar. Y no solamente estaban tristes, apachurrados y afligidos. Además, también estaban temerosos de que fueran apresados ellos también. La pregunta es, ¿cómo se iban a exponer ante la guardia romana de ir a robar el cuerpo de Jesús? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Qué hizo Pedro cuando arrestaron a Jesús? ¿Lo qué? Lo negó. ¿Cuántas veces? ¿Y qué le había dicho el Señor Jesús? Que lo iba a negar antes que cantare el gallo. ¿Y fue así o no fue así? Cuando él lo niega por tercera vez, canta el gallo y Pedro se acuerda de las palabras de Jesús y dice la Biblia que saliendo fuera lloró amargamente. ¿Dónde andaba Pedro? ¿Qué dice la Biblia? Pues no sabemos dónde andaba, hermanos, pero seguramente andaba solitario, triste, apesadumbrado, con una profunda pena y vergüenza por haber negado al maestro. ¿Dónde estaba Judas, el que vendió al maestro? Ya se había burcado, ya estaba muerto. La pregunta es, ¿quién de los discípulos iba a ir a enfrentarse a los soldados armados para robar el cuerpo de Jesús? Ninguno. Por eso ese fue una mentira que se empezó a difundir por los sacerdotes de aquella época. Por si fuera poco, no solo estaban apesadumbrados, no solamente estaban tristes, no solamente estaban temerosos, sino que además también estaban incrédulos. Cuando se aparece Jesús con ellos, ¿no les reprocha su incredulidad? ¿Por qué no creyeron? ¿Cierto o no? ¿Qué dijo? Estaban los 10, porque Judas ya estaba fuera del radar, ¿verdad? Estaban 10 de los apóstoles y se les aparece el Señor Jesús. No estaba Tomás. Y cuando llega Tomás, le dicen los 10, al Señor hemos visto. ¿Y qué dijo Tomás? ¿A poco? No me digan, me la perdí. Así dijo Tomás. Dijo, no, pues ustedes dicen que lo vieron, pero si yo no metiere mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, no creeré. Tú dices, no, pues qué discípulos, semejante a nosotros, ¿a poco no? En otras palabras, de alguna manera, esta mentira, pues es eso, una mentira, porque los apóstoles no estaban en la condición para ir y tomar el cuerpo del Señor. Vamos a ver ahora el testimonio que nos dejan las escrituras de este momento glorioso. Vamos a ver Mateo capítulo 28, por favor. Jesús se levantó de la tumba. Jesús venció la muerte. Jesús volvió a la vida. Mateo 28, versículo 1 en adelante dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Y cuando dice del primer día de la semana, ¿a qué día se está refiriendo? Domingo. ¿Ok? El domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado.
no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué cosa hicieron? Le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Qué hermoso, hermanos, esto que estamos leyendo. En principio vemos la anunciación de su resurrección, que se da el primer día de la semana, es decir, el día domingo. Cuando está amaneciendo del primer día de la semana, van las dos Marías al sepulcro y de repente, hay un temor porque hay un terremoto porque un ángel del Señor descendió y removió la piedra. Una piedra que seguramente pesaba muchos kilos, si no es que algunas toneladas, porque obviamente era una cueva, ¿verdad? Donde metieron era un sepulcro, ¿verdad? Pero tipo cueva. Y pues para tapar esa entrada, pues debió haber sido una piedra enorme, que no se iba a mover tan fácilmente. De hecho, en Marcos capítulo 16, versículo 13, que es el pasaje paralelo, nos deja ver la preocupación de las mujeres para ver quién les movería la piedra de la entrada. Dice, iban platicando las dos Marías. Dice, pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Sin embargo, para eso llegó el ángel, no para quitar la piedra y que saliera Jesús, sino para mostrarles a las mujeres que la tumba estaba vacía, que Jesús no estaba en ese lugar, que el Señor había resucitado tal y como Él lo había anunciado. Llegan las mujeres, ven a los ángeles, ¿verdad? Ahí al ángel que está sentado sobre la piedra, con temor, ¿verdad? Y empieza a decirles: vean, Jesús ya no está aquí, Él ha resucitado como lo había dicho. Vayan, avísenle a los discípulos que lo verán en Galilea. Sin embargo, mientras ellas van de camino, espantadas, pero también gozosas, ¿sí? Tal vez, imagínate, mirar un ángel, pues no es cualquier experiencia, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya me las puedo imaginar todas espantadas, pero al mismo tiempo gozosas. Les sale al encuentro el Señor Jesús y les dice: salve, que también podríamos nosotros entenderlo: alégrense, regocíjense. Y cuando ellas lo miran, abrazan sus pies y lo adoran. Dice la Escritura que el Señor se aparecía a sus discípulos en varias ocasiones y que de hecho estuvo con ellos una vez resucitado durante 40 días antes de ser ascendido a los cielos. Hechos capítulo 1, verso 3. Hechos capítulo 1, versículo 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, que no se podían negar, no se podía dudar de esas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuántos días estuvo el Señor Jesús después de que se levantó de la tumba? 40 días con sus discípulos. ¿Ok? ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Vamos claros? Ok. ¿Por qué es importante su resurrección? Vamos a ver algunos puntos que necesitamos entender. El primer punto es que la muerte y la resurrección de Cristo no deben entenderse por separados. Son dos hechos de una misma verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La salvación del hombre pecador. En otras palabras, no
hubiese importado cuán asombroso fueron los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario, si Él no se hubiese levantado de entre los muertos, la obra hubiese quedado inconclusa. ¿Estamos claros? Lo decía al principio. ¿Cómo murió el Señor Jesús? De una manera terrible. ¿Por qué? Porque dice la sentencia de la ley moral que rige este universo: la paga del pecado es la muerte. Y entonces el Señor Jesús venía a esta tierra para salvarnos del pecado, para salvarnos de la sentencia que había sobre nuestra vida, que era la muerte. Pero obviamente en Jesús iba a ser retribuida. El Señor Jesús vino a tomar tu lugar y mi lugar, y todas las, vamos a decir, consecuencias terribles Él las iba a enfrentar. Por eso su muerte no fue cualquier muerte, fue una muerte terrible. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, si sus sufrimientos fueron terribles y quedó en la cruz del Calvario y murió y dijo consumado es, y entregó el espíritu y dobló la cabeza y dijeron ya está muerto, y vinieron los soldados, atravesaron su costado y dijeron sí, completamente muerto. Lo bajaron, lo llevaron a la tumba, pero sus restos estuvieran todavía hasta nuestros días, entonces se hubiese tratado de un hombre que tuvo buenas intenciones, pero que no pudo completar la obra redentora, porque no se levantó de entre los muertos. Si estamos viendo por qué la importancia de esta verdad fundamental en la fe cristiana, porque es importante que el Señor Jesús, como nos refiere la Escritura, al tercer día se levantó de entre los muertos, porque entonces, justamente, ahora podemos entender que al levantarse Él, todo lo que Él nos dijo, entonces es verdad. Te lo digo de otra manera para que me entiendas. Si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos, sus palabras y su credibilidad se vendrían por tierra. Porque Él dijo que se levantaría de la tumba en repetidas ocasiones. Nada más para que lo tengas como referencia, anota estos pasajes. Mateo 16, versículo 21. Mateo 17, versículo 9. Mateo 17, versículo 22 y 23. Mateo 20, versículo 18 y 19. Mateo 26, 32. Mateo 9, 10. Lucas 9, 22 al 27. Fíjate, voy a leer el primer pasaje que te acabo de dar, de Mateo 16, 21. Mira nada más la importancia de que el Señor se haya levantado de entre los muertos. Dice Mateo 16, 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. A ver, es fácil decirlo, pero ahora vamos a ver si se cumple. Si el Señor Jesús se hubiera quedado en la tumba, estas porciones de la Escritura hubiesen sido echadas por tierra. Por eso dice el apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es tu fe. Creíste en vano. Y yo no tengo por qué estar predicando aquí si Jesús no se levantó de entre los muertos. Pero por cuanto sabemos que Jesús se levantó de entre los muertos, por eso predicamos que en Jesús hay vida y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso el cristiano se fortalece día con día, porque sabe que solamente estamos de paso. No, nuestra morada no va a ser aquí por siempre. Estaremos unos años, pero llegará el día en el cual estemos en la presencia de nuestro Jesús, de nuestro Dios, ¿verdad? Y le vamos a adorar y le vamos a exaltar por la eternidad. Yo quiero estar en los cielos. ¿Cuántos quieren estar en el cielo? Levante su mano. Pues yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad?
de tal manera que un día estaremos adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, ¿por qué es importante su resurrección? Número uno, porque la muerte y la resurrección de Cristo las entendemos como una misma verdad, la salvación del hombre. Número dos, porque al levantarse de entre los muertos, entonces podemos entender que todo lo que Él ha dicho va a tener su cumplimiento. Él había dado señal de que en 3 días iba a levantar el templo, refiriéndose a su cuerpo. Juan 2, versículo 18 en adelante. Juan capítulo 2, versículo 18. Dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Este tema, hermanos, ¿por qué lo estamos predicando el día de hoy? Porque es la base de nuestra fe. Si te das cuenta, los discípulos, en este contexto del pasaje que acabamos de leer, dice que cuando el Señor resucitó se acordaron de las palabras que Él había pronunciado y creyeron la escritura. Al predicarte la resurrección de Jesús, lo único que yo te estoy diciendo, hermano, nuestra fe es verdadera porque Cristo se levantó de entre los muertos. Porque no predicamos a un hombre que tuvo buenas intenciones pero que está sus restos en el sepulcro, sino predicamos a aquel que murió y resucitó y que vive por la eternidad. ¿Estamos claros? Ok. También había dicho que tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Juan capítulo 10, versículos 18 y 19. Perdón, es versículo 17 y verso 18. Juan 10, 17 y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué entendemos con esta porción de la Escritura? ¿El Señor puso su vida de manera voluntaria, sí o no? ¿Verdad que sí? Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder, ¿para qué? Para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjate lo que está diciendo, hermanos, es que a veces leemos la Biblia y la leemos así como un libro nomás. Pero yo te invito a que veas lo que está diciendo el Señor Jesús. Nadie me la quita. En otras palabras, Él está diciendo: yo de mi propia voluntad estoy poniendo mi vida para rescatarte. Y dice: tengo poder para ponerla, pero también tengo poder para volverla a tomar. Y, hermanos, estas palabras hubieran quedado huecas, repito, si Cristo hubiese permanecido en la tumba. Sin embargo, por cuanto Cristo se levantó de entre los muertos, entendemos entonces que todo lo que dijo es verdad. Porque ante la muerte, escúchame bien esto que te voy a decir, ante la muerte nadie puede hacer nada humanamente hablando. Ni sus riquezas, ni su poder, ni su fama, ni su éxito. Todos los seres humanos ante la muerte nada podemos hacer. ¿Cuántos hemos tenido un familiar muerto? Levantemos la mano. Todos. ¿Y qué le hemos querido decir a nuestro familiar cuando lo vemos en la tumba? Levántate. ¿Cierto o no? Hay quienes han ido y los acuden, ¿verdad? Y el familiar: abuelito, abuelita, mamá, papá, hijo, hija, levántate. ¿Y qué hace el muerto? Nada.
La muerte, hermanos, de hecho llega cuando menos se le espera. Muere el pobre, pero también el rico. Muere el obrero, pero también el empresario. Muere el afamado, pero el desconocido también. Muere el viejo, pero muere el joven. Muere el hombre, pero también la mujer. En otras palabras, ahí no hay distinciones. La muerte es el único lugar o es el único momento donde no hay distinciones. Y la muerte no respeta edad, credo, posición económica, nivel académico. No respeta nada. Por eso, hermanos, es importante la resurrección de Cristo, porque solo Él, escúchame bien esto, esta verdad que te estoy diciendo, solo Él pudo vencerla. ¿Cuántos tienen miedo a la muerte? Levante su mano. Ante la muerte todos tenemos miedo, todos. Porque tú sabes y dices, bueno, la vida la veo y la tengo aquí. Pero ¿cómo será el más allá? ¿Cierto o no? Entonces, ante la muerte, humanamente hablando, todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Pero cuando tú crees en Jesús, tú te agarras de esa verdad y tú dices, no importa que pase de esta vida a la otra vida, de todos modos, voy en la mano de Jesús y ahí voy seguro. ¿Estamos claros? Hechos 2, versículo 23 y 24. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Y por qué era imposible? Porque Jesús es la fuente de la vida. En Él subsistimos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Por eso le dijo a la muerte, quítate. Ya apagué, ya esté a un lado. Y ahí va de nuevo a la vida el Señor Jesús. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque por la resurrección de Cristo podemos ser justificados. Romanos 4, versículo 24 y versículo 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue llevado al madero por nuestras ¿qué? Transgresiones, pero fue resucitado para nuestra ¿qué? Justificación. Y algunos dirán, ¿y qué significa esta palabra justificación? Significa que una persona que confía en Jesús, Dios borra sus pecados y es declarado justo. Y Dios ya no se acuerda más de sus pecados. Eso es lo que significa justificación. ¿Por qué más es importante? Por la resurrección de Cristo podemos estar seguros de que no quedaremos nosotros en el sepulcro. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13 al 14. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Qué hermoso es, ¿verdad? Tener esta esperanza de que aunque un día la muerte nos sorprenda, si es que el Señor Jesús no viene antes por su iglesia, y pues se tarda todavía otro poco más, y Dios nos llame a su presencia, bueno, tenemos la confianza de que seremos resucitados en aquel día. Número que sigue, la resurrección de Cristo es importante porque demuestra la veracidad contundente de las Escrituras. Nada más para que anotes, hay más de 300 profecías que se cumplieron en la vida del Señor Jesús. Unas profecías fueron escritas 700 años antes de su cumplimiento, otras 1000 años antes. Por ejemplo, David escribió el Salmo 22 y hemos leído el Salmo 22. Cuando tú lees el Salmo 22 te das cuenta incluso de las características que David pronunció acerca de cómo moriría Jesús. Y es impactante
Como incluso decía, horadaron mis manos y mis pies, 1000 años antes. Que se habían repartido sus vestidos, que la gente lo miraba. Y es impactante. Revisa el Salmo 22 y compáralo con los evangelios y te vas a dar cuenta cómo la Biblia tiene una verdad contundente. ¿Ok? Obviamente también la Biblia nos habla acerca de su resurrección. Por ejemplo, nada más un ejemplo, Salmo 16, versículo 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es una profecía mesiánica de que Jesús iba a ser resucitado. Número que sigue, la resurrección de Cristo es importante porque nos demuestra que nada de lo que hacemos es en vano. ¿Por qué predicamos? Porque sabemos que Cristo resucitó. Y porque creemos, ¿verdad?, que si la persona confía en Jesús, entonces aunque muera, un día estará con vida en el cielo. Número que sigue, la resurrección de Cristo es importante porque nos asegura que habrá un juicio final. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice, no te maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué cosa harán? Oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En la Biblia entendemos que hay dos momentos en los cuales la gente que ha fallecido va a resucitar. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los justos, los que murieron en fe. El día de hoy, por ejemplo, estamos aquí en la iglesia. El día de mañana dice, pues se adelantó la hermana fulana, el hermano perengano. Bueno, sentimos pesar, sentimos tristeza, pero aparte de la tristeza y de la aflicción, también sentimos alegría porque decimos, ya está descansando. Fue un hermano, una hermana que creyó en Jesús. ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? ¿Su cuerpo dónde quedó? En el sepulcro, en el panteón. Llegará el día en el cual Jesús venga por su iglesia y los que estemos con vida, pues vamos a ser transformados, levantados a los cielos. Pero los que estén en los sepulcros y hayan sido creyentes en el Señor, se van a levantar y van a ir también a los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Los que hicieron lo malo, los que a pesar de que escucharon la enseñanza nunca se convirtieron, al contrario dijeron yo no creo y no quiero convertirme, y ándale, les llegó la muerte y se murieron, esos van a quedar ahí. Cuando Jesús venga no se van a levantar, van a quedar en el sepulcro. Viene la tribulación, viene 7 años de la gran tribulación, el Señor Jesús regresa con su pueblo, ¿verdad? Destruye al anticristo, etcétera. Hay 1000 años, el milenio, y al final de esos 1000 años, entonces viene el día del juicio final. Y ahí sí, en el día del juicio final, entonces también van a levantarse de entre la tumba los que murieron en incredulidad, pero no para darles una oportunidad, la oportunidad la tuvieron en la tierra. Van a ser levantados para el gran día del juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20. ¿Estamos claros? En esta secuencia, en esta cronología que estoy haciendo de manera rápida. Desde la antigüedad se hablaba de este hecho. Daniel capítulo 12, por favor, versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjate cómo desde el Antiguo Testamento ya está profetizado el momento en el cual habrá 2 resurrecciones. La primera, repito, de los que creyeron en Jesús, y la segunda de los que no creyeron en Jesús. Pero esos van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Número que sigue, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque produce una esperanza viva en el creyente. Primera de Pedro 1:3, ya casi terminamos.
Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El hecho de entender que Jesús se levantó de los muertos produce una esperanza viva, ¿sí? Nuestra esperanza tiene un porqué, ¿verdad? Una razón de ser. La resurrección de Cristo es importante porque recibiremos recompensa de Dios. Lucas 14:14. Hermanos, pues ya nada más entrar al cielo es una bendición muy grande, ¿cierto o no? ¿Cuántos quieren entrar al cielo? ¿Cuántos dirán: Señor, ya con eso me conformo? Pero fíjate cómo es nuestro Dios. Dice: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero será recompensado en la resurrección de los justos. O sea que la persona que hace misericordia el día de hoy, ¿verdad? Bueno, no lo hagan por eso, ¿verdad? Pero de alguna manera, en la resurrección de los muertos, Dios va a dar recompensas. Yo diría: Señor, pues ya nada más con estar delante de tu presencia, yo estoy pleno, lleno y satisfecho y no necesito más. Pero la Biblia nos dice que serán dadas coronas y bueno, un sinfín de cosas. Por último, la resurrección de Cristo es importante porque nos demuestra su poderío. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es la pregunta. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el cristiano cree en Jesús, puede decirle lo mismo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? No quedaré sepultado, estaré en la presencia de mi Señor. Y bueno, por último, la resurrección de Cristo es importante porque Él nos ha dicho que si creemos en Él, Él nos dará vida eterna también. Juan capítulo 11, versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es el Señor Jesús hablándole a Marta y a María, ¿verdad? Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Jesús es la resurrección y ¿qué cosa? La vida. Por eso la muerte no lo pudo retener. Todas las grandes religiones del mundo basan sus creencias en filosofías, excepto 4 de ellas. Las 4 religiones que basan sus creencias en personalidades son: número 1, el judaísmo; número 2, el budismo; número 3, el islamismo; y número 4, el cristianismo. Sin embargo, solo una de ellas, que es el cristianismo, afirma tener la tumba vacía de su fundador. Abraham, el padre del judaísmo, murió alrededor de 1900 años antes de Cristo, pero jamás se ha hecho declaración de que resucitara, ¿sí? Por el contrario, hasta el día de hoy, cuando la gente va a Israel, puede visitar la tumba donde descansan los restos de Abraham, el patriarca. Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, murió a la edad de 80 años, por ahí del siglo IV antes de Cristo, y sus restos están también ahí en su tumba. Mahoma, el fundador del Islam, murió el 8 de junio del año 632 después de Cristo, a la edad de 61 años, en Medina, en donde su tumba es visitada anualmente por millones de devotos musulmanes. Sin embargo, la tumba de Cristo está vacía y podemos decir: gloria a nuestro Señor Jesús, porque Él se levantó de entre los muertos y vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a hacer una oración. Hasta aquí me detengo y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Queda pendiente todavía el tema de la ascensión y la glorificación de nuestro Jesús, pero vamos a quedarnos con esta doctrina tan importante sobre la resurrección del Señor Jesús.
el día de hoy venimos delante de tu presencia, Señor, y te decimos gracias. Gracias porque te levantaste de entre la tumba. Gracias, Jesús, porque con tu resurrección podemos entender que todo lo que has dicho tendrá su cumplimiento. Porque al levantarte de los muertos, Señor, le pones un sello de autenticidad, de veracidad a tu palabra. Y una cosa nos queda cierta: todo lo que tu palabra dice es verdadero. Y también una de las cosas que podemos entender es que así como entregaste tu vida y moriste en esa cruz, al levantarte de entre los muertos, Señor, podemos entender que tú nos darás vida el día que partamos de esta tierra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y llegará el día en el cual toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y nosotros lo hacemos desde este momento. Confesamos que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Cristo, nuestro Mesías, aquel que dio su vida por nosotros. Y nos sentimos muy en deuda contigo, Señor, y con nada te podemos pagar. Pero gracias por tu amor inmerecido que nos has dado, Señor. No lo merecemos, pero gracias porque eres bueno. Gracias. Gracias por todo. Amén y amén.